Hola querido, hola querida, seguimos aquí profundizándonos en el conocimiento y exaltando el poder, la santidad y la suficiencia de la palabra de Dios. Otro criterio que está colocando a muchas personas a dudar de lo que es la palabra de Dios, de lo que la Biblia significa, de lo que ella es para nosotros, es con respecto a los matrimonios. No hace mucho que una revista muy partidaria de la reforma, de los principios reformistas, y muy conocida también, llegó a mostrar el autor de que él había perdido la confianza en las Sagradas Escrituras por una simple razón. Él estuvo leyendo una encuesta de satisfacción, una encuesta de calidad, en donde la mayoría de los que respondieron eran también cristianos. Y dentro de las respuestas se dieron cuenta de que la tasa de divorcios entre los cristianos, y estamos entendiendo aquí cristianos, aquellas personas que asumen que han nacido de nuevo, que han entregado su vida a Jesús y desde entonces han vivido en novedad de vida, la tasa de divorcio entre estas personas es tan alta como igual a la tasa de divorcio entre los no creyentes. Y por leer esta encuesta, por leer este estudio, el autor de la revista estaba asumiendo que había abandonado su confianza en la infalibilidad de las Sagradas Escrituras. Me asombra ver que por una encuesta de satisfacción alguien perdió la confianza en la suficiente palabra de Dios. Pero eso no es algo que pasa solo con una persona. Hoy la Biblia está siendo reemplazada por estos tipos de encuestas, estudios que tratan de analizar la conducta humana y dar respuesta a ella, tratan de ver cómo los números van aumentando y eso afecta tanto creyentes como no creyentes. Entonces la Biblia no tiene definitivamente su poder, no tiene definitivamente los principios. Queridos, todos los principios de la Biblia, todas las enseñanzas de la Biblia con respecto al matrimonio son suficientes si se los obedece. Este es el secreto. La Biblia no va a tener poder alguno estando cerrada dentro de casa. Y la Biblia no va a tener poder alguno siendo leída y no siendo vivida. No da para vivir las bendiciones de Dios en nuestras familias, en nuestros matrimonios, si no vivimos, si no asumimos la responsabilidad de obedecer y de vivir exactamente aquello que la palabra de Dios orienta. ¿Qué dice la Biblia con respecto a los matrimonios? ¿Qué dice la Biblia con respecto al divorcio? ¿Qué dice la Biblia con respecto a la forma como Dios instituyó la familia y cómo la familia debe mantenerse? Hay muchísimas referencias bíblicas con respecto a esto, pero yo solamente quiero recordar algunas palabras que tú y yo podemos encontrar respecto a matrimonio en el capítulo 5 de Efesios, a partir del versículo 21. La palabra de Dios nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama su cuerpo y a sí mismo se ama, pues nadie jamás odió a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido.
Queridos, podríamos tomar mucho tiempo aquí para indagar versículos por versículos de lo que la Biblia está diciendo, para buscar cada vez más profundizarnos más allá de lo escrito, sino que ir a la intención, qué quiso decir y qué está diciendo las Sagradas Escrituras. Pero aquí está siendo muy clara la forma como matrimonio debe funcionar. Tanto papel de la mujer, papel del esposo, sea uno amante, sea una respetuosa, que se considere como siendo su propio cuerpo, que lo cuida, que lo sustenta, siempre y cuando un marido y una mujer obedecen la palabra de Dios, este matrimonio es feliz. No he conocido a nadie que vive los principios de las Sagradas Escrituras para los matrimonios y venga a decir eso no funciona, eso no resulta. Queridos, los fracasos que los matrimonios hoy experimentan siempre se darán porque uno o los dos han abandonado la vivencia, la experiencia y las enseñanzas que las Sagradas Escrituras dan. Se han apartado de Dios, se han apartado de la mente de Dios, que es la palabra escrita para ti, para mí, que revela la voluntad de Dios, que nos orienta en lo que quiere el Señor de nosotros. Siempre y cuando uno de los cónyuges o los dos se apartan de aquí, el fracaso llega. Siempre y cuando no es la Biblia que está orientando el pensamiento del esposo, siempre y cuando no es la Biblia que está orientando el pensamiento de la mujer, que está trabajando en las emociones de ambos, este matrimonio va a fracasar. Y no es porque la Biblia no sea suficiente, es porque el ser humano se aparte de la suficiencia de la Biblia. No es que la Biblia no pueda salvar un matrimonio, queridos, Dios puede salvar a todo y cualquier matrimonio, en cualquier situación. Dios solamente pide que volvamos a Él. ¿Cuántas veces Dios rogó al pueblo de Israel, si tan solo me escucharan? Si tan solo dieran oídos a mis palabras, si tan solo atendieran a mis llamados, ¿cuántos problemas podrían haber evitado el pueblo? Es por apartarse de la palabra de Dios, es por apartarse de la voluntad divina que familias hoy son destruidas. Es porque la sociedad se aparta cada vez más de la palabra de Dios, que las familias hoy son desechables, que se casan de forma que si no funciona, unos se casan con la mano en el divorcio. Es por dejar la palabra de Dios, por apartarse de la palabra de Dios, por abandonar la suficiencia de la palabra de Dios, que las familias hoy son destruidas, que hay malos padres, que hay malas madres, que hay malos esposos y malas esposas. Porque si estuviéramos centrados en el escrito está, cuán diferente sería nuestra conducta dentro de casa. No nos engañemos, queridos. Si tu matrimonio no está bien, si está ahí por un hilo de perderse, vuelve a la Biblia, vuelve al escrito está. Por más que sea solo tú el que cree, el otro ya es un incrédulo o nunca creyó, no importa, vuelve a la Biblia. Vuelve a la palabra de Dios. La Biblia nunca va a defender situaciones de violencia, de abusos, jamás. Pero la Biblia te va a orientar. La Biblia va a conducir tu conducta. Como vimos ayer, la Biblia va a santificarte. Va a santificar tus pensamientos, tus ideologías. La Biblia va a santificar tus emociones. La Biblia te va a santificar como un todo y la Biblia podrá a través de ello darte la orientación necesaria para que tú sepas qué hacer con tu matrimonio, cómo mantener tu familia, cómo salvar tu hogar. No nos engañemos echándole la culpa a que la Biblia no sea suficiente por cuenta de nuestra desobediencia. Todo fracaso en familia, todo supuesto fracaso, y digo supuesto, porque solo será fracaso por elección humana, por egoísmo humano, por orgullo humano, porque la Biblia cuando entra no tiene espacio para pérdidas, es victoria en el hogar. Entonces yo quiero invitarte a que hoy decidas que el libro sagrado, que las Sagradas Escrituras sea la regla de vida de tu familia, sea lo que te conduce como esposo, lo que te conduce como mujer, como padres, como madres, como hijos, para que experimentes
la suficiencia de la palabra de Dios en la felicidad conyugal y familiar de tu hogar. Decide experimentar de ello. Decide obedecer los principios de las Sagradas Escrituras y verás cuán feliz es la familia cuyo Dios es el Señor. Que Dios te bendiga.